Hola a todos y bienvenidos a webinar Cambio de Consumibles. Me llamo Emily Medranda y junto a mis compañeros Miño Richard, Morocho Miguel y Marlon López estaremos explicando acerca de estos temas. Nuestro objetivo es demostrar y explicar la importancia de los cambios de consumibles y sus diferentes tipos que encontramos en dispositivos, a través de una presentación en forma de webinar con toda la información recopilada en fuentes confiables. Al finalizar de este tema, seremos capaces de reconocer los principales tipos de consumibles existentes y sus características, saber cómo conservar sus consumibles, conocer los elementos de limpieza y un consumible de energía con presentación. Bueno, para empezar primero debemos saber qué es un consumible. Un consumible son aquellos elementos que se consumen directamente o que con el uso acaban consumiéndose, ya sea como toner, CDs, USBs, disquetes, etc. Son elementos informáticos que pueden ser acabados constantemente por el consumidor. Nuestra tabla de contenidos se basa en un número 1 de impresión, que hace referencia a aquellos elementos que ayudan a la impresión de datos. 2. De información, que hace referencia a aquellos dispositivos que pueden utilizarse como soporte para almacenar datos. 3. Hace referencia a aquellos elementos que sirven para suministrar electricidad a un componente del sistema para su funcionamiento. Y por último, 4. Su conservación y reciclaje, formas de conservar el elemento reciclado cuando sea necesario. Bueno, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Richard y les voy a hablar sobre los consumibles de impresión. Consumibles de impresión. En este conjunto integramos el conector del producto impresora, tinta, tóner, cera, etc. y el medio en el cual se redacta, papel, etiquetas, etc. La gama de consumibles de impresión es bastante amplia. Los consumibles son el material que necesita un fax o una impresora, ya sea láser, matricial o etc., para que ésta pueda realizar copias y demás con objetos como cartuchos de tinta y el tóner. Ahora pasaremos a explicarles los 6 tipos de consumibles de impresión. Como primero tenemos cartuchos de impresora de inyección de tinta. Estos son simplemente lo que se conoce como un cartucho común, que al final de terminarse la tinta, este pasa a ser reemplazado por otro. 2. Cartucho de tóner para impresora láser, también denominado tinta seca. El nombre es bastante curioso de la forma de la tinta, que es un polvo fino, y la forma de impresión es bastante curiosa. De hecho, se imprime en el papel mediante atracción electrostática o magnetografía. Curioso, ¿no? Como tercero tenemos cartucho para impresora de tinta sólida. En comparación con la tecnología láser de la impresora a color, la tinta sólida genera hasta un 90% menos de residuos de impresión, ya que no hay cartuchos que eliminar, tiene menos embalaje que añadir a los vertederos. Cuarto, carrete para impresora matricial. El carrete, como su nombre lo dice, utiliza un carrete para impresoras que imprimen de lado a lado, o sea, en este caso de izquierda a derecha, imprimiendo por impacto, oprimiendo la cinta sobre la página. Como quinto tenemos cartucho para impresora de sublimación de tinta. En estos son cartuchos herméticos desechables que contienen una determinada cantidad de tinta, y cuando se agotan solo debemos reemplazarlos por otros nuevos. Como sexto tenemos el carrete para fax. De igual manera que el carrete para impresora matricial usa otro carrete, ya que su forma de impresión es similar a la impresora matricial. Hola a todos, mi nombre es Marlon López, estudiante del tercero Informática B. Yo hoy les vengo a presentar sobre los consumibles de información. Consumibles de información son todos los soportes que almacenan datos. Todos los soportes de información son consumibles a excepción del disco duro. Se utilizan para cualquier tipo de almacenamiento de datos dependiendo de su capacidad. Soportes ópticos. Un soporte óptico es un medio de almacenamiento que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Se basan en tecnología digital, por lo que pueden almacenar cualquier tipo de archivo, aunque no son tan rápidos como los discos duros. Tienen ciertas ventajas, como su mayor resistencia a los cambios ambientales o su cualidad de soportes externos, es decir, su posibilidad de trasladar
el soporte a un ordenador a otro al estar separados, el soporte del periférico. Tenemos tres ejemplos más de consumibles de información como CD-ROM, DVD y Blu-ray. El CD o Compact Disc es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital. Puede guardar cualquier tipo de información debido a su bajo coste y a su estandarización para ser utilizado por cualquier lector de CD-ROM. El CD fue uno de los formatos más revolucionarios en cuanto a soportes de información externos. En sus inicios fueron utilizados sobre todo para audio, pero rápidamente se extendería a todos los tipos de datos. Su capacidad estándar ronda los 700 MB y el periférico para su generación es el lector del CD-ROM. El DVD o Digital Versatile Disc es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. El nombre de este dispositivo hace referencia a multitud de maneras en las que se almacenan los datos. Es un dispositivo digital cuya capacidad suele ser de 4,7 GB o 8,5 GB. DVD de doble capa. El periférico que gestiona este soporte es un lector de DVD. Estos lectores suelen ser capaces de leer el formato de CD-ROM, pero un lector de CD es incapaz de leer un DVD, ya que la tecnología del DVD es más avanzada y los lectores del CD no lo soportan. El Blu-ray. El Blu-ray Disc es un formato de disco óptico de nueva generación desarrollado por la BDA o Blu-ray Disc Association y empleado para video de alta definición y resolución con una capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad mayor que la del DVD. El tamaño del Blu-ray sigue el estándar del CD y el DVD y se diferencia en su lectura por la longitud de onda de su láser azul, de ahí lo de Blu-ray, que es menor que la del láser rojo del CD o DVD. Como otro punto tenemos los soportes magnéticos. Un soporte magnético es uno de los tipos de medios de almacenamiento que utiliza las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Han sido y todavía son uno de los soportes más utilizados a día de hoy y más importantes en la historia de la informática. Como otro punto tenemos cinta magnética. La cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. El disquete. El disquete o disco flexible floppy disk es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una fina lámina circular de disco de material magnetizable y flexible, encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. La principal revolución de estos soportes fue la posibilidad de guardar información, transportarla a otro dispositivo y leerla. Es un soporte externo que no depende del lector del disquete para mantener almacenada la información. El disquete más común es el de 3 1/4 disco duro magnético. Es uno de los sistemas de almacenamiento más importantes y más utilizados a día de hoy. Esta es una tecnología segura y barata, ya que a diferencia de un disquete, el disco duro se compone del soporte de información y el periférico de almacenamiento sin posibilidad de leer separado. Hola amigos, gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Miguel Morocho y yo les voy a hablar sobre los consumibles de energía. Se utilizan para suministrar electricidad a un componente del sistema para su funcionamiento. Existen diferentes tipos de baterías, dependiendo de los componentes químicos que hay en su interior. Las más utilizadas son las de litio, que pueden llegar a durar hasta 9 horas, usadas en un componente del equipo que no están conectadas directamente a la corriente y que necesitan alimentación eléctrica, compuestas formas de voltaje. Las que más duran son las alcalinas. Tipos de consumibles de electricidad: tenemos las baterías y las pilas. Las baterías, tenemos baterías para PDA, baterías para notebook y baterías para portátil. Pilas es un componente de hardware que suministra energía a un dispositivo, lo que permite que ese dispositivo funcione sin cables de alimentación. Las baterías son capaces de alimentar a un ordenador portátil
durante varias horas, dependiendo la cantidad que requiere. En las pilas, como ejemplo, tenemos las pilas de botón, las pilas AAA, las pilas AA y las pilas de 9 voltios. Las pilas se componen en general de celdas electrolíticas que contienen dos placas de metal distintos, cátodo y ánodo, separadas entre sí por una solución iónica. Estas celdas se encuentran en un recipiente metálico o plástico. Ahora les voy a explicar las medidas de conservación y reciclaje de consumibles. Consumibles de impresión. Para su reciclaje hay empresas dedicadas al reciclaje de cartuchos. También es habitual encontrar contenedores de reciclaje en tiendas de informática en la que incluso puede que haya un descuento en la compra de uno nuevo, como por ejemplo cambiar una impresora Epson dañada por una Epson L210. Para su conservación tenemos 3 pasos. 1. Una vez que se tiene una impresora de tinta y no va a utilizarse a lo largo de un tiempo prolongado, es recomendable quitar los cartuchos. 2. En el momento de manipular un tóner, este debe tener particular cuidado, debido a que puede ocasionar que parte del polvo del tóner se salga del dispositivo. 3. En caso de usar un tóner, este añade a los mecanismos del rodillo. Es un armazón más consistente y está más salvaguardado. No obstante, se debe tomar las mismas precauciones que si se tratara de un cartucho de tinta. Prosigamos a consumibles de energía. Para su reciclaje, las baterías deben depositarse en un punto de recogida para su posterior tratamiento como residuo. Por hacerse una idea de la contaminación que provoca estos residuos, piensa que una pila de botón, como la que se utiliza en nuestro ordenador, puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Imagínense, nos quedaríamos sin agua en el planeta. Para su conservación, tenemos la recarga, que anterior a utilizar por primera ocasión la batería, es aconsejable cargarla por completo, y a lo largo de las próximas 5 o 6 recargas, aguardar a que se descargue por completo. Es recomendable no agotar la batería, ni tampoco guardarla una vez que esté cargada enteramente, debido a que puede producirse una pérdida de eficiencia. Aun cuando la batería actúa como escudo frente a las variaciones de magnitud de la corriente eléctrica, ejemplificando una vez que se genera un apagón, realmente mantenerla conectada una vez que los accesorios funcionan a falta de ella, finaliza descargándose innecesariamente. Esto quiere decir que es mejor descargarla por completo antes de volverla a recargar, ya que puede quedar residuos de energía. Consumibles de información. Para su reciclaje, tenemos que en ningún caso hay que tirar los discos, pendrives, cassettes, tarjetas de memoria a ningún contenedor de basura, sea del color que sea. Debemos ir a empresas que se encargan de realizar la recogida selectiva de este tipo de consumibles, ya que pueden contaminar demasiado nuestro planeta. Para su conservación, tenemos que su tarjeta de memoria jamás debe estar descubierta en ningún lado. Debemos guardarla en un estuche para protegerla del entorno y no perderla de vista. En discos magnéticos evitamos colocarlos cerca de campos eléctricos, ya que podría provocar el borrado de datos, aunque ya no usamos discos magnéticos actualmente. Es aconsejable guardar los discos en sus cajas o fundas, cuando no los vayamos a utilizar, ya que podría generarse algún rayado o ensuciarse de polvo. Y por último, evitar siempre que el USB reciba golpes y que no se caiga al suelo. Podría ocasionar daños graves al chip interno y dejar de funcionar, perdiendo su totalidad y funcionalidad. El problema de la basura electrónica es que la basura electrónica producida fue de 48.5 millones de toneladas en el 2018 aproximadamente. Solo el 20% de los residuos electrónicos se eliminan adecuadamente. Eliminar la basura electrónica cuesta al menos 62.500 millones al año. En el 2016 se ignoró el destino de 34.1 millones de toneladas de residuos electrónicos. Imagínense, toda esa contaminación probablemente llegó a parar a nuestros océanos y así poder evitar posibles daños a nuestro planeta. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por asistir al webinar Cambio de Consumibles. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y te las respondemos con mucho gusto. Muchas gracias.